Muy bien, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Comenzamos un nuevo webinar de NEMUS Latina, el último del año 2018. La autodetección o autoprueba del VIH constituye una forma empoderadora e innovadora de llegar a más personas con infección por VIH y ayudar a lograr la primera de las metas 90-90-90 de las Naciones Unidas, la de que para el año 2020 un 90% de todas las personas con infección por VIH conozcan su estado serológico. Para 2017 se estimó que el 77% de las personas con VIH en América Latina conocían su estado serológico. El uso ampliado de las pruebas autoadministradas del VIH, por ello, podría contribuir a alcanzar las metas mundiales al llegar a usuarios que se harán la prueba de VIH por primera vez. También a personas con infección por VIH sin diagnosticar o personas en riesgo de infección que necesitan realizarse la prueba de manera frecuente. Entonces, los invitamos hoy a unirse a este seminario web donde vamos a discutir los avances mundiales en la implementación de las pruebas de autodetección del VIH y la experiencia práctica de Brasil con este tipo de prueba. El webinar de hoy se titula entonces Avances en la implementación de la prueba de autodetección del VIH, cómo aumentar su adopción por los países de América Latina. Por cierto, mi nombre es Carlos Cáceres, yo coordino NEMUS y tengo el gusto de presentar ahora a la doctora Carmen Figueroa de la Organización Mundial de la Salud, quien abordará las evidencias mundiales y lecciones aprendidas, y a Mariana Villares del Ministerio de Salud de Brasil, quien se referirá a la experiencia del Brasil en la implementación del autotest. Voy a presentarlas brevemente y luego les daré la palabra. La doctora Carmen Figueroa se graduó como especialista en salud pública del Instituto de Salud Carlos III de Madrid y en 2011 se graduó como maestra en salud pública de la Universidad de Alcalá, en España. Su campo de especialización incluye la prevención del VIH-Sida, la toma de decisiones en los sistemas de salud, el desarrollo de políticas de salud, poblaciones clave, monitoreo y evaluación y sistemas de información en salud. También ha participado en el apoyo a países en torno a cuestiones técnicas y programáticas sobre la implementación del autotest VIH y las estrategias de prueba de VIH. Desde el 2015 ha trabajado como consultora para el Departamento de VIH en la OMS. Por su parte, Mariana Villares es maestra en Ingeniería de Producción en el área de Gestión e Innovación por la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Mariana tiene 11 años de experiencia en gestión en la salud y hace 5 actúa como gerente del equipo de laboratorio del Departamento de Vigilancia, Prevención y Control de ITS del VIH-Sida y las hepatitis virales en el Ministerio de Salud del Brasil, donde coordina los equipos responsables por la gestión de las pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis virales y por los proyectos de distribución gratuita del autotest del VIH en Brasil. Como siempre la sesión se va a grabar y luego se va a subir a nuestro canal de YouTube y a la página web de NEMUS. Y si tienen comentarios, vamos a llegar más o menos hasta un cuarto para a la hora siguiente donde ustedes están, y tener unos 15 minutos, 10 minutos, un poquito más para preguntas y respuestas o comentarios también. Por lo pronto, entonces, tengo el gusto de dejar con ustedes a la primera de las dos presentadoras, la doctora Carmen Figueroa de la OMS. Carmen, por favor. Bueno, buenos días, buenas tardes para algunos. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Y voy a presentarles, como Carlos mencionó, cuáles han sido los avances en la implementación de la autodetección del VIH. Me van a disculpar si estoy un poco afónica, creo que estoy incubando un proceso gripal por el frío, pero si cualquier cosa no me escuchan bien, me avisan. En la presentación vamos a ver cuál es la situación epidemiológica del VIH en Latinoamérica y en el Caribe. Simplemente unas breves pinceladas
Vamos a ver cuáles son las recomendaciones de la OMS sobre los servicios diagnósticos del VIH, con un enfoque particular sobre el suplemento del 2006, que es sobre la autoprueba, y específicamente sobre la autoprueba vamos a ver la situación global de las políticas, los efectos adversos, la situación del mercado y las herramientas de apoyo. Como podemos ver en esta diapositiva y como Carlos mencionó anteriormente, en Latinoamérica y el Caribe el progreso en el primer 90 está por los 70 y pico por ciento. Ahora vemos que en los últimos 3 años tiene una tendencia un poco estable, vamos a decir. Entonces es necesario que aumentemos los esfuerzos para identificar a las personas que todavía no conocen su estado serológico respecto al VIH. Aquí vemos también que en Latinoamérica y el Caribe los nuevos diagnósticos del VIH ocurren sobre todo en poblaciones claves y en sus parejas, casi un 80% en Latinoamérica y casi un 70% en el Caribe. Por ende, los esfuerzos deben estar dirigidos a estos grupos de población. Aquí también vemos el progreso del primer 90 de ONU-SIDA y la proporción de las nuevas infecciones. Y vemos que en algunos países, a pesar de que hay una buena cobertura con ese primer 90, todavía hay varios casos de nuevas infecciones, entonces es muy importante utilizar estrategias para prevenir esas nuevas infecciones, por ejemplo, la PrEP. Aquí de nuevo les muestro que para alcanzar ese primer 90 y para alcanzar la meta de ONU-SIDA, los esfuerzos tienen que estar enfocados a esos grupos de población que representan, vamos a decir en este caso del 2007, el 25% restante, que son los hombres, las poblaciones clave y los jóvenes, en su mayoría jóvenes pertenecientes a grupos de población clave. Aquí simplemente vemos cuáles han sido las recomendaciones de la OMS. Vemos que las recomendaciones del 2015 sobre los servicios de diagnóstico para pruebas del VIH ya está disponible en español y tanto el suplemento como la guía para implementar en Autotest también están en proceso de traducción al español. Aquí vemos un esquema de cuáles son las intervenciones que se deben ofertar en los servicios de diagnóstico para el VIH. Es el gráfico que ven a mano derecha y dónde se deben ofertar. En su mayoría están divididas en instalaciones de salud a nivel comunitario. Y luego tanto la autodetección como la notificación asistida de parejas no tienen ningún lugar donde se deban ofertar de forma específica. Se pueden ofertar en cualquiera de las dos, ya sean las instalaciones de salud o a nivel comunitario, y es súper importante siempre tener esto en consideración. Entonces, ¿por qué debemos pensar que hay que prestar servicios de diagnóstico para el VIH diferenciado? Aquí vemos simplemente uno de los cuantos beneficios que esto significa. Va a mejorar la experiencia del cliente o del usuario, va a mejorar los resultados en salud, ya sea reduciendo el número de visitas clínicas para los clientes que lo están haciendo bien o aprovechando los recursos en los servicios clínicos a aquellos pacientes que realmente necesitan la atención clínica. Aquí vemos simplemente cuáles son los puntos críticos a tomar en cuenta al ofertar estos servicios diferenciados. Es muy importante pensar cuándo, o sea, con qué frecuencia se ofrecen los servicios, para quién y quién puede ofrecer los servicios, dónde se deben ofrecer los servicios y qué tipo de servicios debemos ofertar. Y esto es importante reevaluarlo cada vez porque tenemos que tomar en cuenta las preferencias y las necesidades de los diferentes usuarios.
Vamos a nuestro tema estrella, simplemente qué es la autoprueba, también conocida como autotest o autodetección. Es simplemente cuando un individuo toma la muestra, realiza e interpreta una prueba de VIH por él mismo y lo puede hacer con o sin ayuda de un personal de salud o con alguien de su confianza. Es importante resaltar que todos los resultados reactivos deben ser siempre confirmados por proveedores de salud utilizando el algoritmo nacional. Por ende, en 2016, la OMS recomienda la autoprueba del VIH como una estrategia adicional a los servicios para el diagnóstico del VIH y tomó en consideración la evidencia que muestra que la autoprueba es segura, es precisa, es altamente aceptable por diversos grupos de población, que aumenta el acceso a los servicios del diagnóstico para el VIH, que aumenta la captación y la frecuencia de realización de las pruebas de VIH entre individuos de alto riesgo y que permite identificar una mayor proporción de personas VIH positivas. Y esto puede ocurrir en los diferentes modelos que van desde estrategias que se desarrollan en la comunidad a estrategias que tienen lugar en las instalaciones de salud. Aquí les muestro un resumen de la estrategia del uso de la autoprueba. Es importante resaltar que esta prueba no se considera como parte del algoritmo nacional, sino que todos los resultados reactivos deben ser confirmados por el algoritmo nacional, empezando desde la primera prueba. Nosotros llamamos a esto A0, o sea, porque no forma parte del algoritmo. Y como les mencioné, todo resultado reactivo debe ser confirmado con el algoritmo nacional por parte de un técnico capacitado. Los resultados no reactivos se deben repetir solamente si el usuario ha estado expuesto al VIH en las 6 semanas precedentes o si actualmente está en riesgo de alta exposición. Y es importante también resaltar que la autoprueba no se recomienda en las personas que están tomando antirretrovirales, pues puede conducir a resultados incorrectos, dígase a falso negativo. Tenemos que tener en cuenta también que hay personas que van a sentirse inseguras acerca de sus resultados, sea reactivo o sea no reactivo. En el caso de esas personas en particular, debemos fomentarla a que visiten las instalaciones de salud o a que contacten en la comunidad a la persona que pueda ofrecerles las pruebas regulares. En las siguientes 4 diapositivas vamos a ver un resumen, incluyendo esta, de la evidencia disponible sobre cuáles son las inquietudes más relevantes sobre la autoprueba. La primera es la calidad, que es la que ven en la siguiente, luego está la precisión de la autoprueba, tercero, la aceptabilidad y la eficacia, y por último, el daño social y los efectos adversos. Entonces, para asegurar la calidad en los productos de diagnósticos, las pruebas autoadministradas tienen que tener las siguientes características. Tienen que tener alta sensibilidad y especificidad, deben ser fáciles de usar, deben tener los materiales necesarios para que se realice, por ejemplo, el hisopo bucal, la curita y la lanceta para tomar la muestra en caso de que sea con sangre. También debe proporcionar resultados que sean fáciles de leer o de interpretar y que estén disponibles en un corto periodo de tiempo. Es importante que la prueba pueda ser desechable en cualquier basura doméstica y deben ir acompañadas de instrucciones claras, gráficas, de herramientas de apoyo y de información sobre qué hacer y dónde ir después de que se utiliza. Los países y los programas deben priorizar el uso de productos que incluyan herramientas de apoyo, ya sea videos de instrucción, líneas de apoyo, sitio web, información de referencia,
y también deben priorizar el uso de productos que tengan garantía de su estabilidad y de su robusteza. La estabilidad es que el producto pueda resistir condiciones de almacenamiento subóptimas, y la robusteza es que el producto sea capaz de amortizar o de evitar los errores de usuario más frecuentes. Es importante también que los programas o los países consideren el costo de la autoprueba, y que también consideren la variedad de productos para que los usuarios puedan tener la posibilidad de elegir entre si quieren usar la sangre o si quieren utilizar el fluido oral. Me van a disculpar por el error. En esta diapositiva vamos a ver, a evaluar el concepto de la precisión. Esta revisión sistemática muestra evidencia de que las personas que usan las pruebas autoadministradas son capaces de obtener los mismos resultados y correctos resultados, al igual que un personal entrenado de salud. Y que en caso de que haya errores de utilización, estos pueden ser reducidos utilizando productos optimizados, en particular que simplifiquen la colección de la muestra y con instrucciones de uso simple y claras. Aquí vemos ejemplos de otros artículos que proporcionan información sobre la aceptabilidad del autotest, y vemos que en comparación con los servicios diagnósticos estándar, como mencioné anteriormente, la autoprueba duplica la captación, duplica la realización de prueba entre parejas, duplica la frecuencia e identifica una mayor proporción de personas diagnosticadas. Hay evidencia suficiente en varias regiones de la OMS, donde por varios grupos de población, para ellos la autoprueba es aceptable. Aquí vemos la aceptabilidad en la región de Latinoamérica, es el segundo recuadro, y vemos que en la población general ronda por los 70%, y que en los grupos de población clave está alrededor de un 73%. En cuanto al daño social y a los efectos adversos potenciales, vemos que la autoprueba aumenta el empoderamiento en salud, y que los ensayos clínicos hasta ahora no han reportado ningún caso de daño social directamente relacionado a la autoprueba. Hay estudios observacionales que han reportado información limitada sobre la autoprueba, y sugestiva de que puede aumentar el riesgo de daño social, pero todavía no se ha podido demostrar la relación directa con la autoprueba. En un proyecto de autotest de África, que donde se han distribuido más de 1 millón de kits y donde hay una estrecha vigilancia en esos 6 países, todavía no se ha reportado ningún caso de suicidio o de autolesión. Y, por supuesto, para prevenir el daño social o efectos adversos potenciales, es muy importante que tanto los países como los programas proporcionen mensajes claros para hacer frente a los posibles daños. Es imprescindible que se establezcan sistemas de monitoreo y de notificación de daño social y de efectos adversos. Y es recomendable utilizar herramientas tales como línea directa, teléfonos, sistemas basados en la comunidad, para poder hacer frente a los eventos adversos. La OMS tiene preparados ya unos formularios para reportar quejas y alertas de productos diagnósticos, y aquí les dejo el link porque es recomendable utilizar o adaptar estos formularios. En esta diapositiva vemos simplemente un mapa que está señalando la situación actual en cuanto a las políticas de la autoprueba,
y la situación en Latinoamérica y en el Caribe es la que ven en el recuadro. De la región, el único país que ya cuenta con la autoprueba disponible en farmacia es Brasil, y luego en Belice y en Haití tienen una política, pero todavía no está disponible. Y los otros 6 países en azul más claro están modificando sus políticas para permitir el uso del autotest. En sentido global, existen hasta el 2018 59 países que tienen política y 28 países donde están implementando. Esta no es más que un acercamiento un poquito más de la región de las Américas, que fue publicado por la OPS y tiene los mismos datos. Entonces, es sumamente importante que cuando implementemos el autotest, lo hagamos utilizando un enfoque estratégico. Como cualquier otra estrategia para los servicios de los diagnósticos del VIH, con el fin de identificar el mayor número posible de personas que permanecen sin diagnosticar, para aumentar la aceptabilidad, la equidad y la demanda al alcanzar a las personas que, vamos a decir, se han quedado rezagados, o dígase las personas que no conocen aún su estado serológico, asegurar la costo-eficacia o la costo-neutralidad y tener una mayor eficiencia para los sistemas de salud y los usuarios. Por supuesto, para ayudar a alcanzar los objetivos de programa a nivel nacional, dígase el 90-90-90 de ONU-SIDA o otros objetivos de ciudades Fast Track, y facilitar la vinculación al tratamiento para las personas que son diagnosticadas con el VIH y que reciban una provisión adecuada de los servicios de prevención a las personas que tengan un resultado negativo. Aquí simplemente les muestro un esquema de puntos a tomar en cuenta al introducir la autoprueba. Y en general, en sentido general, resume el cuándo, el dónde y a quién. Aquí vemos un ejemplo específico para población clave, donde les propongo varias estrategias, y es importante siempre adaptar las consideraciones según las necesidades o las preferencias de esa población. Porque los riesgos, las herramientas de apoyo, el enlace pueden variar dependiendo de las preferencias de esta población. Este es otro ejemplo para otras poblaciones en riesgo, por ejemplo, las parejas serodiscordantes o los inmigrantes, y vemos que simplemente tratamos de adaptar las estrategias dependiendo de la población. Aquí podemos ver ejemplos de estrategias para implementar la autoprueba de alto rendimiento, ya sea la distribución por vía de la pareja, la distribución por redes sociales o la distribución enfocada que puede ser en centros de salud, en campañas de promoción. Y en sentido general, estas estrategias han demostrado una alta aceptabilidad, han demostrado una mejora del enlace al cuidado y el tratamiento y un mayor alcance poblacional. Aquí es simplemente para mostrarles algunas pruebas que se usan a nivel profesional y que han sido adaptadas o reempacadas para el uso como autoprueba. Aquí podemos ver un resumen de las pruebas que están precalificadas por la OMS, y la INSTI hace 2 semanas fue también precualificada por la OMS. Disculpan que no actualicé la diapositiva. Las demás pruebas que están aquí puede ser que tengan la aprobación del panel de expertos o de un miembro fundador del Foro de Países Internacionales. Y este recuadro muestra que estas pruebas pueden ser solicitadas con fondos internacionales en cada país. Entonces, en este gráfico vemos las predicciones por región, en este gráfico vemos
un análisis de la previsión de mercado que se ha hecho de la autoprueba a nivel global. Entonces, en el último reporte de UNITAID del 2018 sobre el escenario de mercado de la autoprueba, hay un análisis sobre esta previsión de mercado y cubre los periodos del 2017 al 2020. Y esta previsión incluye 99 países. Utiliza un abordaje para el sector público y otro para el sector privado. Y hay varios modelos, el modelo conservador, el modelo moderado y el modelo agresivo. El modelo para el sector público está basado en las estimaciones de pedido y en las estimaciones derivadas de la adopción de políticas y la implementación en los países. Y el modelo para el sector privado está basado en la mezcla de datos históricos de venta y predicción de volumen para 24 países. Y aquí simplemente vemos que en el 2017 se adquirieron más de 1 millón de kits y la predicción para el 2020 es que haya un aumento hasta 16.4 millones, repartidos 9.1 millones en el sector público y 7.3 millones en el sector privado. Aquí simplemente vemos la distribución por región de la OMS, y en Latinoamérica se prevé que el mercado proporcione una base sólida de crecimiento y también se prevé que los mercados de Europa Oriental y el Pacífico van a presentar un crecimiento significativo. En cuanto a la predicción para América Central, está basada en el PASMO, y el PASMO utiliza información de la autoprueba y es un pronóstico que está basado en las necesidades. Estima la necesidad total de pruebas según el escenario epidemiológico y estima que la cantidad de esa necesidad puede ser cubierta por la autoprueba. Aquí simplemente vemos que en un escenario ideal, la distribución vía las ONG y la venta online van a representar los volúmenes principales con un 24% de participación en el volumen total de la autoprueba, y en el escenario mejorado va a estar basado por distribución vía las ONG y por campañas comunitarias. Y casi terminando, aquí les presento una variedad de herramientas de apoyo que se pueden utilizar para el autotest. Es importante considerar que las personas puede variar el nivel de preparación que tengan, y al principio esas personas van a requerir una demostración en persona, o una demostración con socios en grupos. Es importante también que haya la disponibilidad de demostración en videos, que haya soporte de línea telefónica o servicios de mensajes. Es importante, por último, que los programas lleven un récord de la evolución de las personas, porque al inicio es más intensa la necesidad de herramientas de apoyo, y a medida que los usuarios van familiarizándose con el uso de la prueba, pues pueden necesitar menos herramientas, y así eso le va a permitir, si llevan el registro, de decidir cuáles son las herramientas mínimas de apoyo necesarias. Aquí vemos simplemente un ejemplo de la distribución de la autoprueba en Brasil. Con el programa Agora Agora se han distribuido desde el 2014 más o menos 8.000 pruebas. El programa se ha enfocado en aumentar el acceso al diagnóstico y han reportado una alta aceptabilidad. Aquí vemos también ejemplos de estudios que han evaluado la aceptabilidad y la preferencia sobre la autoprueba en Perú, México y Argentina. Hay evidencia de que el autotest es altamente aceptable y que las personas en estos países están dispuestos a pagar por el autotest. Lo único es que el precio está diferente al precio con que la prueba está disponible. Los usuarios han reportado que están dispuestos a pagar no más de $5, cuando la autoprueba, por ejemplo, en Perú está disponible más o menos por el equivalente a $18.
Y ya para terminar, un ejemplo de los pilotos de la autoprueba que actualmente están en proceso van a ser iniciados próximamente, uno en Haití y otro en América Central. La autoprueba en Haití se va a distribuir a nivel comunitario en zonas que están cercas a instalaciones de salud y va a ser distribuida por trabajadores comunitarios. Y en América Central se van a hacer actividades de mapeo y estudios de aceptabilidad y de factibilidad. En este sitio web pueden encontrar la información más reciente disponible acerca del autotest. No voy a desaprovechar la oportunidad para promover nuestra app, que está disponible en el App Store o en Google Play, próximamente en español, francés, ruso y chino. Y aquí pueden acceder a recursos adicionales para obtener más información sobre la implementación del autotest. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Carmen. Y pasamos entonces ahora a Mariana. Mariana, por favor, bienvenida. Vamos estar jogar aqui. Já está compartilhando? Mariana nos va a presentar la experiencia de Brasil. Mariana Villares. Buenos días y buenas tardes a todos. Yo soy Mariana Villares, trabajo en el departamento de las de VIH, SIDA y de las hepatitis virales del Ministerio de Salud de Brasil. Muchas gracias por la invitación y les voy a presentar un poco la estrategia de implantación de los autotestes de VIH en Brasil. Bueno, desde 2016, la OMS recomienda el autotest de VIH como una forma innovadora de lograr la primera de las metas 90-90-90 de las Naciones Unidas, de la cual Brasil es signatario. El autotest de VIH puede contribuir... Só um momento, ainda não vemos sua apresentação. Pode compartilhar? Precisa compartilhar sua tela. Ainda okay. não. Sí. Bueno, yo decía que el autotest de VIH puede contribuir a alcanzar estas metas, alegar a personas no alcanzadas por los servicios o que necesitan realizarse la prueba de manera frecuente debido a continua exposición a riesgo. En ese sentido, el Ministerio de Salud de Brasil trabaja desde 2015 para la implantación del autotest del VIH en Brasil. Como primera iniciativa, Carmen ha mencionado un poco, el Ministerio de Salud de Brasil realiza el proyecto La Hora es Ahora, en alianza estratégica con el CDC. El proyecto consiste en la distribución gratuita de autotest del VIH para gays y otros hombres que tienen sexo con otros hombres en 2 ciudades de Brasil a través de una plataforma online. El proyecto comenzó en Curitiba en 2015 y en São Paulo en 2018 y utiliza el autotest oral OraQuick. Próximo. Bueno, en Brasil, Anvisa, nuestra agencia reguladora, aprobó la venta de los autotests en la farmacia en noviembre de 2015. Pero el primer autotest fue registrado solamente en mayo de 2017 y está disponible en las farmacias. En diciembre de 2017, los 2 autotestes fueron registrados y a lo largo de ese año, 2 otros autotestes recibieron el registro en Brasil. Actualmente, 5 autotestes con registro en Brasil, siendo 3 que utilizan muestras de sangre y 2 que utilizan fluido oral. Próximo.
Con el éxito del proyecto Laureate ahora y en la búsqueda por el alcance de 90-90-90, este año el Ministerio de Salud de Brasil adquirió 400.000 autotestes de VIH para distribución gratuita en el SUS, nuestro Sistema Único de Salud. La estrategia para la distribución inicial es comenzar con algunas ciudades para luego expandirse a todo el país. Las primeras ciudades a formar parte de la estrategia serán las Fast Track Cities, de acuerdo con las recomendaciones de IAPAC para la rápida expansión del autotest en las ciudades que firmaron la Declaración de París, que son Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba y Florianópolis, y algunas otras ciudades consideradas clave para la implantación del autotest, como Manaus, Belo Horizonte, Porto Alegre y otras 6 ciudades en São Paulo. La distribución gratuita comenzó el 1 de diciembre. Próximo. Las estrategias de distribución gratuita por el Ministerio de Salud son para pares y parejas sexuales de personas en PrEP. Entonces, en cada consulta, las personas en PrEP pueden llevar hasta 5 autotests para sus pares y parejas sexuales. La distribución por ONGs en sitios de sociabilidad de las poblaciones clave, incluyendo las ONGs del proyecto Viva Mejor Sabendo, que ya realizan pruebas rápidas en acciones extramuros. Como ejemplo, podemos incluir la distribución en las sedes de las ONGs, alrededor de zonas de prostitución u otras regiones donde haya población clave. Otra estrategia propuesta es la distribución por equipos de salud en sitios y horarios alternativos y fuera de los servicios, donde haya la población clave. En los servicios de salud será posible la realización del test con el acompañamiento de un profesional de salud y en algunos servicios habrá una sala para la realización del autotest en privacidad. Y la población clave probada en el servicio puede llevar autotest para sus pares y parejas sexuales. Los autotests también estarán disponibles para las parejas sexuales de las personas privadas de libertad después de una visita íntima. Y habrá algunos otros proyectos piloto en alianza estratégica con las Fast Track Cities y las otras ciudades clave. En todas esas estrategias para la retirada de los tests es necesario el llenado de un pequeño formulario con 6 preguntas sobre el individuo que está llevando los tests. Las informaciones serán registradas en un sistema para nuestro monitoreo de la distribución. Y en este primer año habrá un monitoreo trimestral de la estrategia para la realización de los ajustes necesarios. Bueno, sobre la información. Fue construida una página en Internet específica con las informaciones importantes sobre el autotest de VIH. La página es www.aids.gov.br/autotest en portugués. La página contiene las principales informaciones sobre el autotest de VIH, dónde obtener un autotest en Brasil, en las 14 ciudades, informaciones de cómo realizar el autotest, incluyendo el paso a paso y el vídeo con las instrucciones de uso. También hay las orientaciones sobre qué hacer en caso de resultado positivo o negativo. Hay una sesión con preguntas y respuestas frecuentes. Y también hay una sesión para que el usuario responda un cuestionario evaluando su experiencia con el uso del test. Y para cualquier duda existe una línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, todos los días. Ese número está impreso en la caja del autotest. Próximo. Algunas estrategias de comunicación que creamos, además de nuestra página web,
se ha creado un cartel para ser fijado en los lugares donde hay la distribución y un folleto informativo a ser distribuido junto con el autotest, que contiene las principales informaciones sobre qué es el test y un QR code que eleva al usuario directamente a la página que contiene el cuestionario de evaluación del autotest. Entonces, la persona que hace el test puede responder ese cuestionario con el QR code. Se harán también alianzas con influenciadores digitales para divulgación y demostración del autotest en sus canales de comunicación. Y también tenemos el vídeo demostrativo del uso del test, que gostaríamos de mostrar, pero como la presentación no está aquí, no será posible. Mas hay el vídeo de demostración, que hay 3 minutos y medio, con la presentación de cómo hacer el autotest paso a paso. Bueno, essas son las estrategias de Brasil. Muchas gracias y estoy a disposición. Muito obrigado, muchas gracias, Mariana, y felicitaciones por tu español. Parabéns por tu español. Muito, ¿no? Sí. Tenemos algunas preguntas para comenzar. Tenemos algunas preguntas para comenzar. Maevi pregunta a Carmen si ella podría aclarar si los usuarios de PrEP pueden usar la prueba rápida, bueno, pueden usar el autotest basado en fluido oral, ¿no? Si los usuarios de PrEP pueden usar el autotest basado en fluido oral. ¿Puedo hablar luego? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Mabe, muchas gracias por esa pregunta tan interesante. La recomendación de la OMS es bastante clara al respecto. Para las personas que están tomando antirretrovirales, incluida la PrEP, no se recomienda el uso del autotest. Y sobre todo el autotest oral, porque como todos sabemos, la concentración en el fluido oral de anticuerpos, que es lo que detectan estas pruebas, es mucho menor en el fluido oral que en la sangre. Las personas que están en programas de PrEP, nosotros recomendamos que reciban las pruebas estándar. Ok, de acuerdo. Muy bien, entonces, si otras personas tienen preguntas, Clara, buen día. ¿Cómo están trabajando la vinculación a servicios en quienes tienen resultado positivo a la prueba? No sé si esa pregunta se hace a Carmen o a Mariana. Si tienen ambas algo que decir, las dos pueden responder, sí. Sí, yo creo que de hecho es muy interesante si las dos respondemos, porque Mariana puede dar la parte real y la experiencia de país. Las recomendaciones de la OMS y las guías para la introducción y la implementación recomiendan que se refuerce el enlace al cuidado y el tratamiento. Es cierto que dependiendo del modelo de distribución que se use va a cambiar, porque por ejemplo, si tú haces una distribución online o haces una distribución en farmacias o haces una distribución comunitaria, el enlace al cuidado y al tratamiento se va a ver afectado en términos de tiempo sobre todo. Siempre es importante proporcionar información en el autotest, en el folleto, en el panfleto de instrucciones o en la caja, y también que la persona que lo distribuye, en este caso el proveedor de salud, informe sobre dónde se debe obtener esa información. Y es importante, por último, ofrecer un enlace al cuidado y al tratamiento y al diagnóstico para las personas con resultados reactivos
y también no olvidarse de las personas que tienen un resultado negativo, que se le deben ofertar servicios de PrEP, de uso de preservativos y de repetir las pruebas en caso de que pertenezcan a un grupo de riesgo. Muy bien, excelente. Tengo una pregunta de Maedi a Mariana, si es posible revelar el precio pagado por Brasil por unidad de autotest. Y para Carmen, el precio sigue siendo una barrera para la adopción del autotest por países de América Latina. ¿Cuál es el rango de precios que pagan los países de todo el mundo? Yo quisiera saber, aunque Maedi no tiene, bueno, puede tener el micrófono, que nos comente si es que el autotest podría estar disponible, como están los medicamentos, en el fondo estratégico de la OPS, ¿no? Aunque no es un medicamento, sino un insumo. En fin. Adelante, entonces. Sí, adelante. Bueno, el autotest de Brasil, nosotros pagamos R$34,80, que son un poquito menos que $9. ¿Sí? Bueno, con relación a la vinculación, en Brasil estamos utilizando 3 estrategias. Sabemos que esto es extremadamente importante. Entonces, en la caja del test hay la información clara que el test no define el diagnóstico y que es necesario la búsqueda de otros testes complementares en los servicios de salud. En el folleto que distribuimos junto con el test, hay esta información y hay un espacio abajo para las estrategias escribirem los nombres o los teléfonos, los servicios de cada local donde la persona debe buscar sus testes adicionales. Y en nuestra página web hay muchas informaciones, incluyendo la importancia de búsqueda de informaciones adicionales para el test para la vinculación. Junto con el autotest también es distribuido un folleto sobre prevención combinada para las personas que no son negativas. ¿Sí? Bueno, ahora esto. Muy bien. Carmen. Sí, de nuevo muchas gracias por las dos preguntas. A ver, la primera es, el precio de hecho sí es una barrera. En la diapositiva número 26 pueden encontrar en sentido general los productos, el rango de precio que existe. Actualmente los productos rondan entre $2 y $48 por kit. Ahora, hay una diferencia de precio entre lo que puede ser para el sector público y otro precio que puede ser de la venta al detalle. En esa diapositiva está la información, de hecho, de los productos que están incluidos dentro de los productos que se pueden pedir con fondos del Fondo Mundial, porque esas pruebas hay 2 que están precualificadas por la OMS y las otras han recibido aprobación del panel de revisión de expertos del Fondo Mundial, UNITAID y la OMS. Entonces, si desean más información al respecto, pueden verlo en esa diapositiva. Y con la salvedad de que la INSTI, o sea, la quinta prueba, recientemente fue precualificada. En cuanto a la barrera del precio, hay un acuerdo con uno de los productos donde se puede adquirir a $2 la unidad, eso es para precio de país, y desafortunadamente la mayoría de los países son países de África, porque son países que tienen que tener bajo ingreso. Y Latinoamérica, a pesar de que nosotros tenemos un índice de desigualdad muy elevado en sentido general,
los países ya han pasado, o sea, se ha elevado un poco la clasificación y pertenecen generalmente a ingreso medio alto. Entonces, eso hace que no estén de momento dentro del acuerdo. El acuerdo fue firmado el año pasado, todavía vamos a decir que puede haber una cierta negociación porque era de 2 años, pero de momento la lista siguen siendo esos 50 países. Muy bien. Había- Perdón, sí, antes de eso, quería que contestaste sobre el fondo estratégico. ya, perfecto, perfecto. Así. Hola, buenos días a todos y todas. Maeve de Melo desde la OPS y muchas gracias a Carmen y Mariana. Es un poco para provocar la discusión, ¿no? Porque eso escuchamos aquí todo el tiempo. Entonces, las pruebas que son precalificadas por la OMS, los países pueden comprar a través del fondo estratégico, pero solamente las precalificadas. Gracias nuevamente, Carlos. ¿Y el precio es menor o qué? Entonces, estoy intentando conseguir los precios de referencia, pero no los tengo ahora a mano. Pero aunque los precios que tenemos son los países, nos digamos que son bastante caros, pero eso para compra por países, pero la estrategia de Brasil es bastante interesante porque no solamente está poniendo las pruebas rápidas, las autopruebas en el servicio público de salud, pero también está lo haciendo disponible en farmacias. Entonces, esa es una estrategia bastante interesante, multifacetada, ¿no? Eso que es bastante interesante para promover. Aunque los precios sean muy altos para países, hay un conjunto de personas que podían adquirir esas pruebas en el sector privado hasta que el precio baje, que es la tendencia mundial. Muy bien. Hay algunas preguntas, así que voy a leerlas, pero antes, Mariana, si nos puedes pasar en el chat el link del video, sería bueno tener el link del video por si alguien quiere verlo, ¿no? También lo podemos pasar luego, o ponerlo en la presentación del video en YouTube, ¿no? Pero bueno, paso entonces ahora a las preguntas. De Anselmo, si se recomienda iniciar gradualmente su implementación o no, ¿no? O sea, ¿cómo se puede implementar el autotest? ¿De manera gradual o qué? Después, de Argentina, hay Mercedes Nadal, de la edición de SIDA, de la Secretaría del Gobierno de Salud del Gobierno de Salud del país. Hola, de Argentina, quisiera saber si los países que están implementando esta estrategia ya conocen qué porcentaje de personas que se hicieron el autotest se dirigieron efectivamente a los servicios de salud para realizar la confirmación de diagnóstico. O sea, entiendo, personas que se hicieron el autotest y salieron positivas, se dirigieron efectivamente a los servicios para realizar la confirmación del diagnóstico. Avanzamos con esas dos, después hay otras. A ver, muchas gracias por la pregunta, Carlos. ¿Puedes repetir la primera que se me cortó? Solamente tengo que si hay que introducirlo de manera gradual o... Claro, o sea, yo diría la pregunta si es que, bueno, en realidad todo sistema se puede introducir gradualmente, pero digamos que son formas de introducción, ¿no? Que podría plantearse la pregunta, ¿no? Si hay estrategias especiales de introducción que se pueden recomendar. Ok, gracias. A ver, como Carlos mencionó, eso es una opción de cada país. Muchos países han tomado el camino de iniciar proyectos pilotos en áreas preseleccionadas o en ciudades preseleccionadas, por ejemplo, como es el caso de Brasil, que entonces yo pienso que eso es más una decisión de país. Sí es sumamente importante que se tenga claro a quién se le va a ofertar el autotest, cómo se va a ofertar y dónde se va a ofertar.
Yo pienso que con esas consideraciones luego sí se puede implementar de manera gradual o se puede implementar a nivel nacional, pero normalmente hay un poquito más de reticencia para lanzarlo a nivel nacional. En cuanto al enlace al tratamiento, nosotros hemos recolectado información sobre eso y aproximadamente hay una evidencia de que entre el 80 y el 100% de las personas que reciben un resultado reactivo acceden dentro de un periodo variable de tiempo que puede ir desde inmediato hasta 3, 6 meses, acceden, buscan cuidado. En el ejemplo de Brasil, hay información en la diapositiva, hay links a los artículos que se han publicado. Un 72% de los usuarios que por ende ellos no exigen que la persona reporte los resultados. A pesar de esto, un 72% de las personas han reportado sus resultados y eso le ha permitido identificar alrededor de 200 personas positivas. Lo único sí es que todavía, o sea, por lo menos nosotros no hemos tenido acceso a la información de esos 72% de cuántos han sido reactivos y cuántos han sido no reactivos. Quizá Mariana pueda abundar un poquito más sobre eso. Mariana. Hola, estos datos que Carmen ha hablado un poco son del proyecto con el CDC, que no es la distribución gratuita para el SUS, es un proyecto que comenzó en Curitiba y ya en São Paulo también. Yo no sé de esa información. Ahora no tenemos esa información de cuántos del 71% realmente son positivos. Puedo buscar y enviar por email para ustedes. De acuerdo. Perfecto. Menciono también que en la ventana de chat está la dirección del video de Brasil en YouTube, ¿no? Entonces, si entran en la ventana de chat, pueden, si quieren, copiar ese link. Tal vez una última pregunta, porque ya estamos a las 12, sobre... bueno, creo que es una pregunta que viene de Natalia Muñoz. Si es necesario, una vez realizada la autoprueba, realizar una prueba de cuarta generación para confirmar el diagnóstico. Si en realidad no es exactamente así, si uno va al servicio de salud hay que comenzar desde cero, ¿no? Pues, o sea, la prueba fuera del servicio no vale dentro del algoritmo. Creo que es algo que sería bueno que Carmen, si tú, Carmen, quieres enfatizar en eso, ¿no? Solamente para decir que estoy 100% de acuerdo, exacto. Como mencionaste, la autoprueba no forma parte del algoritmo, entonces cuando una persona tenga el resultado reactivo, debe acudir a un agente comunitario o a una instalación de salud a recibir el algoritmo nacional. Las pruebas que están disponibles, las versiones de autotest, hasta ahora son de segunda generación. En la diapositiva 26, donde están las pruebas, también pueden ver más información al respecto. Perfecto. Bueno, creo que hemos cumplido la hora. En realidad es corto el tiempo, pero vamos a respetar digamos, ese compromiso. Y nos están agradeciendo varias personas, gracias a ustedes. En fin, hay una última de Darío Rodríguez, dice, pero podría utilizarse una prueba rápida como tamizaje para personas en PrEP, por ejemplo, y población de alto riesgo, especialmente ya que hay pruebas que pueden hacerse con punción dactilar. Claro, o sea, se utilizan las pruebas rápidas para el PrEP. Lo que no se puede utilizar para PrEP, como se ha explicado, son las autopruebas, porque tienen características específicas. Pero sí, entiendo que, ¿no? No sé si tienen complementado algo, pero es así. Bueno, entonces me parece que ahí podemos quedar.
Ha sido muy interesante, de verdad, y la gran asistencia refleja que hay mucho interés en este tema. Y felizmente, como siempre, lo hemos grabado y la grabación va a estar disponible para quien quiera buscarla luego. Y por lo pronto solo me queda agradecer, bueno, a Maybe por haber propuesto y organizado y a el webinar, a Carmen y a Mariana por haber gentilmente preparado sus presentaciones y participado, ¿no?, con muy interesantes charlas, a todo el público que ha hecho preguntas y bueno, simplemente es nuestro último webinar de este año. Creo que hemos tenido sesiones muy interesantes este año y veremos qué nos depara el próximo. Simplemente desearles un buen final de año, un buen descanso, esperando que todas y todos puedan descansar un poco y simplemente esperamos podernos ver nuevamente con energías recargadas a inicio del próximo año. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todas y todos y estamos en contacto. Hasta pronto.